Bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre las 9 guerras más sangrientas del último siglo. A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de conflictos armados que han dejado millones de muertos, heridos y desplazados. A continuación, vamos a conocer los detalles más impactantes de estas guerras. 1. Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Esta guerra fue uno de los conflictos más mortales de la historia, con alrededor de 16 millones de muertos y 21 millones de heridos. Las armas utilizadas en la guerra incluyeron rifles, ametralladoras, artillería pesada, gases tóxicos y tanques. Un dato curioso es que se cree que la guerra comenzó debido a la rivalidad entre las potencias europeas. 2. Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. La Segunda Guerra Mundial fue aún más mortífera que la primera, con un estimado de 50 millones de muertos y 100 millones de heridos. Las armas utilizadas incluyeron aviones, submarinos, tanques, bombas y armas químicas. Un dato curioso es que el Holocausto, la persecución y el genocidio de los judíos europeos, fue una de las mayores atrocidades de la guerra. 3. Guerra de Corea, 1950 a 1953. La Guerra de Corea dejó alrededor de 3 millones de muertos y desplazó a millones de personas. Las armas utilizadas incluyeron aviones, tanques, artillería y armas químicas. Un dato curioso es que la guerra terminó con un armisticio, pero técnicamente aún no ha terminado. 4. Guerra de Vietnam, 1955 a 1975. La Guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más prolongados de la historia, con alrededor de 3 millones de muertos. Las armas utilizadas incluyeron armas de fuego, explosivos y helicópteros. Un dato curioso es que los EU perdieron la guerra a pesar de su superioridad militar y tecnológica. 5. Guerra de Irán-Irak, 1980 a 1988. La guerra de Irán-Irak dejó alrededor de 1 millón de muertos. Las armas utilizadas incluyeron misiles, aviones, tanques y armas químicas. Un dato curioso es que la guerra comenzó debido a las tensiones territoriales y religiosas entre ambos países. 6. Guerra de China, 1937 a 1945. Esta guerra, también conocida como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, tuvo lugar entre China y Japón. Se estima que murieron entre 15 y 20 millones de personas, la mayoría de ellos civiles chinos. Las armas utilizadas incluyeron rifles, artillería, aviones y bombas. Un dato curioso es que esta guerra fue uno de los escenarios donde se utilizaron por primera vez las bombas de racimo. 7. Guerra de Camboya, 1975 a 1979. Esta guerra civil, liderada por los Khmeres Rojos, tuvo un saldo de alrededor de 2 millones de muertos. Las armas utilizadas fueron principalmente armas ligeras y la brutalidad de los enfrentamientos incluyó el uso de tortura y ejecuciones masivas. Un dato curioso es que los Khmeres Rojos buscaban crear una utopía agrícola, por lo que asesinaron a muchos profesionales y personas con educación superior. 8. Guerra de Angola, 1975 a 2002. Este conflicto bélico involucró a varias naciones africanas y tuvo un saldo de alrededor de 500.000 a 1 millón de muertos. Las armas utilizadas incluyeron rifles de asalto, ametralladoras y granadas. Un dato curioso es que la guerra dejó como consecuencia miles de minas terrestres sin detonar en Angola, lo que ha provocado muchos accidentes fatales hasta la fecha. 9. Guerra de Yugoslavia, 1991 a 1999. Este conflicto involucró a varias repúblicas yugoslavas, incluyendo Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia, y tuvo un saldo de alrededor de 140.000 muertos. Las armas utilizadas incluyeron rifles de asalto, ametralladoras, tanques y misiles. Un dato curioso es que esta guerra fue una de las primeras en utilizar la limpieza étnica como una táctica para eliminar a ciertos grupos étnicos de la región. Es impresionante pensar en el número de vidas que se perdieron en estas dos guerras, y en todas las otras guerras que han ocurrido en el último siglo. Esperamos que este vídeo haya sido educativo y que te haya dado una idea de la escala y la gravedad de estas dos guerras en particular. Recordemos siempre que la guerra es un acto de violencia que causa un gran sufrimiento y que debemos trabajar juntos para construir un mundo en el que la paz sea la norma. Gracias por ver.